Bueno, está en nuestros estudios Agustina de Miguel. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de temas actuales. Uno de ellos tiene que ver con la terminal. ¿Qué pasa con la terminal? ¿Cómo entra en funciones? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Cómo va a ser ese pasaje desde la terminal antigua a la nueva? Que bueno, es todo un golpe para mucha gente que utiliza ese tipo de servicios y tiene que acostumbrarse a lo nuevo. Así es, sí. Estaba, mirando el celular para no equivocarme con la fecha, sábado 9 de agosto. Estamos por definir el horario entre 16:30 y 17 horas. A tu pregunta, realmente muy contentos de avanzar en este proyecto, que es un proyecto integral, que lo que busca justamente es modernizar, ahí están las imágenes detrás, ¿no? Modernizar una estructura y de la mano con esa modernización mejorar la calidad de vida de Junín. Estamos dando el 9 de agosto ese primer paso, ¿no? Porque es un primer paso de transformación de un modelo de una terminal que era una terminal vieja y tradicional a pasar a un nuevo esquema. Que costó aparte de darle sustentabilidad, Sí. porque cuando se promueve esta nueva terminal, el traslado a la terminal, había muchos que se fueron contestando con el Sí. tiempo, ¿no? Y cómo se mantiene, y cómo nos transportamos hasta allá, y cómo se terminan las rampas de acceso, y cómo se terminan las rotondas, y cómo se hace esto y cómo se hace aquello, y por sobre todas las cosas, cómo se sostiene económicamente en el tiempo, ¿no? Eran un montón de preguntas, porque hoy la gente dice, bueno, pero ya estaba hecha de antes, pero ya la había promovido otro intendente, pero ya estaba todo listo y bueno, fueron respuestas que se fueron contestando en el tiempo, ¿no? Sí, todo esto que vos decís responde también a claramente un cambio de paradigma y es un proyecto como muchos otros que hicimos en esta gestión de proyectos de innovación y que buscamos en esta primera etapa de la terminal, puntualmente de ómnibus, porque ahora vamos a hablar de esto que vos mencionás, que busca salir un poco de la tradición y estar más a la vanguardia de las terminales más modernas. Esta primera etapa está pensada estrictamente en el pasajero para que tenga justamente una manera de viajar un poco más ágil, ¿no? como más cómoda y más eficiente también. Por eso consta de las características propias de una terminal de ómnibus. Esto que vos decís, ¿no? Pareciera que ya estaba hecha, no, faltaba mucho por terminar y en efecto ese tiempo y esa dilación en que termine esto fue primero porque tenía que ser aprobado el proyecto por el Consejo Deliberante y segundo porque lo queríamos hacer con recursos nacionales y no con recursos de las arcas municipales. Esos recursos locales en su momento se usaron porque venían del compromiso de la administración anterior de Mario Meoni, terminal Mario Meoni, ya que estamos lo decimos. Y luego la idea siempre del intendente Pablo Petreca fue terminarlo justamente con recursos nacionales. En esta primera etapa, como bien decimos, que es de terminal de ómnibus, que busca puntualmente descomprimir el tráfico de los colectivos de larga media distancia dentro de la ciudad, descomprimirlo y justamente derivarlo a esta zona de Ruta 7 y Circunvalación, que fue la zona elegida y muy bien elegida oportunamente, consta en lo más estrictamente técnico para contarte de qué se trata la logística y cómo opera una terminal de este nivel. En este caso, de acuerdo a lo que nos está diciendo la empresa, consta de 8 dársenas para estos colectivos de corta, media y larga distancia. Tiene 4 estacionamientos. Yo hoy preguntaba porque fui a la estructura con Pablo, los estacionamientos son justamente para cuando el colectivo tiene que estar más de 15 minutos. O sea, claro, la dársena es para estacionar, bajan los pasajeros, suben pasajeros, me voy. La otra es para tal vez limpiar el colectivo, hacer controles y demás. En esa estructura además va a haber... Que antes terminaba estando enfrente de la plaza de ferrocarriles, sí, por la vueltita de los, sí, hoteles, por la vuelta de calle Colón. Sí, uno veía en las dársenas de Avenida San Martín, sí, veía micros por todos lados. Que genera un montón de incordio, obstaculiza el buen circular de los vehículos más chicos, es hasta molesta hasta lo visual, ¿no? Porque es una parte hermosa esa de Junín para poder apreciar todas las plazas, ¿no? A todo lo largo. Te decía, tiene asientos para 80 pasajeros estar sentados, cosa que la vieja terminal no tenía, van a estar cómodamente sentados en unos bancos que están a estrenar, por supuesto, baños públicos de libre acceso para todos, va a estar la oficina de la CNRT para control y fiscalización, tiene dársenas de acceso para que suban y bajen pasajeros que vienen en taxis, tiene taxis permanentes también, un detalle a considerar.
y seguramente algo más me estoy olvidando, son más o menos 10 puntos que es interesante que todos sepamos que va a estar. Y además va a tener dentro del lugar una cafetería con gastronomía del servicio básico para que la gente pueda disfrutar de un momento antes de viajar o post viaje en caso que así lo requiera, que también se trata de una empresa, de un kiosco con servicio de cafetería de Junín. Y todo eso, como ya te digo, como ese paquete de la primera etapa para que este pasajero tenga la posibilidad de viajar y de encontrarse con una terminal, con una dinámica superior a lo que teníamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los viajes regionales? Que esto también estuvo siendo cuestionado por algunos. ¿Qué pasa con los viajes, no sé, a Bragado, Los Toldos, los sí, que sí. habitualmente hace la gente? Muchos los hacen los estudiantes y por ahí le quedaba bastante más cómodo lo que era la terminal del bueno, centro. pero va a ¿no? estar la línea verde, justamente los estudiantes que tienen SUBE, gracias al esfuerzo de todos los juninenses. Recordemos que nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio de nación en lo que refiere a la tarjeta SUBE, pero los estudiantes sí tienen justamente el pasaje gratis, así que todos aquellos que vengan de localidades aledañas se van a poder subir a la línea verde y trasladarse hacia la zona centro de Junín. Todo eso está pensado, con paradas, todo eso está calculado. Y justamente en relación a las otras localidades, bueno, días pasados anunciamos el recorrido de la nueva, que no tiene que ver por ahí tanto con esta noticia, sino el hecho de que un montón de personas que viven en pueblos cercanos a Junín pueden, gracias al transporte de la nueva, venir para acá de lunes a viernes con un precio muy distinto a que venir en auto particular y tener un montón de experiencias que antes no tenían, como venir a pasear o ver un amigo o ver un familiar. O venir por cuestiones de salud, también recordemos que Junín es un clúster de salud. Bueno, todo esto es esta primera etapa que vamos con muchísima alegría el 9 de agosto a anunciar, y sí, Diego, después el compromiso de la empresa que dentro de los 6 u 8 meses continuos tiene que llevar adelante esa segunda etapa, lo que vos decís, de la terminal shopping o shopping terminal, como te parezca mejor mencionarlo, que es de alguna manera salir al concepto tradicional que usualmente se tenía de los años 90 esta parte, ¿no? Hoy hacía un poco de historia de cuándo fue que fue la explosión de las terminales de ómnibus, porque hubo un descenso en materia de trenes y se empezaron a usar muchos más colectivos, por lo tanto empezaron a haber más terminales en todo el país. Bueno, la que tenemos acá responde a ese tipo de modelo, es diferente y tiene un mix de desarrollo de actividades que tienen que ver con gastronomía, con un gimnasio muy moderno, con culturas, con actividades culturales, con cuestiones recreativas y un montón de otras actividades que no son propias de ver una terminal como la que tenemos, pero sí en terminales supermodernos, como decirte Retiro. Bueno, a eso se apunta, hay un claro objetivo tanto del adjudicatario como del intendente, que es avanzar sobre algo mucho más moderno, que sea la entrada de Junín, y que obviamente se convierte en un lugar de encuentro, porque cuando vos la modernizás y le das este tinte mucho más comercial, con más onda y cultural, por supuesto hasta te diría que queremos que se convierta en un lugar de encuentro de la ciudad. Si no, la terminal generalmente termina siendo el último lugar del mundo, el último lugar al que querés ir. Con los peores baños, ¿viste? con los peores servicios. Sí. Eso pasa en muchos lugares, no solamente en Argentina. O sea, sí, pero es que nosotros buscamos que no sea un lugar de paso, que sea un lugar de encuentro. Yo sé que parece una frase, pero lo que buscamos es que sea un lugar de encuentro más de Junín. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Porque el paso del tiempo es que da la... Sí, no, pero bueno, hoy conversaba también. Hoy fui a visitar al rector, Guillermo Tamarit, y conversamos de cómo las buenas políticas se pueden hacer con el simple hecho de decir, se tiene que hacer, no lo hacemos ya, hay un compromiso de hacerlo no hablamos de este caso en Portal, hablamos en términos generales. Si vos decís, mira, ahora no lo puedo hacer, pero en 5 años lo voy a hacer, en 5 años tenés que arribar ahí con las máquinas de hacer, por ejemplo, cordón cuneta. Digamos, no hay imposibles, es simplemente el valor de la palabra y el compromiso, ¿no?, para hacer buenos gobiernos. Bueno, acá hay un adjudicatario que tiene que dar ese resultado de avanzar en esa segunda etapa de la terminal que va hacia esa terminal shopping. Bueno, preguntaban, ahora afinamos un poquito más la pregunta, si hay algún detalle más, pero en definitiva si quedan oficinas libres dentro de la terminal. Me faltó, gracias por ese dato, me faltó decirte que va a haber 15 ventanillas de boletería para la venta de pasajes, y también va a haber una boletería de informes de asistencia al viajero, sí. Bien. Me están preguntando también con el tema, hablaste del colectivo urbano, dijiste que llegaba,
Línea verde. Es la línea verde, entra dentro de la terminal, Sí, obviamente hay una parada ahí sí, adentro, no sí. sé qué frecuencia tiene el Va a colectivo. tener una frecuencia muy continua, ¿no? Y dinámica, sí, la idea es esa, hasta las 11 de la noche, como en cualquier otro lugar, en nuestra ciudad de Buenos Aires, por supuesto que las líneas por ahí, la verdad que no sé cuál es el tope horario en Ciudad de Buenos Aires, pero no te vas a quedar a pata, voy a hacer en eso vulgar a decirlo, Claro. no te vas a quedar a pata, vas a tener justamente la parada de taxis que estaba acá en la Terminal Vieja, que se han bancado estar siempre ahí, las 24 horas de lunes a lunes, con muchísimo esfuerzo por parte de ese equipo de taxistas de Junín. En el mismo sentido lo vas a tener en este caso. Y en general, cuando había alguna pregunta, digo, de preocupación en relación a los estudiantes, bueno, los estudiantes tienden a llegar antes, no llega la tardecita, ya están llegando a Junín, suponte un domingo, ya están arribando para prepararse para ir a la facultad el día siguiente. Bueno, le va a venir bien a los estudiantes porque pedían mucho también líneas para el predio de Argelac, que está la UNOVA, ¿no? Y ahí tiene laboratorio de química, etcétera, sí, muy lindo lugar. Sí. Bien, preguntan, a ver, no sé si se pudieran adelantar en tarifas de taxi o más o menos si han preguntado cuánto sale. No, nosotros en ese aspecto no podríamos de alguna manera determinarlos en qué, pero no va a ser algo que altere la realidad. Aparte la tarifa es pública y es fija. Y no creo que ellos tengan una intención de encarecerlo, ni mucho menos. Y al contrario, les decíamos que ese es un punto muy a favor estar en ese lugar, porque pensá en la cantidad de gente que vive en las zonas aledañas a la terminal. Cruzando la Ruta 7, para aquel lado tenés un montón de barrios, para empezar mano izquierda, bajando y nomás tenés el Costa Verde, un poquito más lejos del San Ignacio, pero hacia camino a la laguna, ahora todo iluminada con las 204 luces nuevas. Imagínate que tenés un montón de gente para poder hacerles viajes y gente que se va a sentir muy tranquila también de tenerlo. Y de paso lo cuento, te paso esta noticia, que hace unas 3 o 4 horas estuvimos en la patrulla rural, que es de la rural bajando ahí nomás, con las instalaciones totalmente remodeladas de la patrulla rural, que es policía de la provincia, recordémoslo, un lugar que estaba absolutamente detonado y que con la tasa de los vecinos, cuando decimos no hay que cobrar impuestos, los municipios asfixian a los ciudadanos, vos fíjate a dónde van las tasas. Por eso no tenemos vergüenza en decir cobramos tasas, sí, ahí están las tasas. Van a ver las imágenes, lo que es, Diego, el antes y el después de ese lugar, de cómo quedó para todos los 35 efectivos de los que patrullan toda la zona rural de Junín. Van a ver lo lindo que quedó el lugar. Bueno, vos fíjate, se va sumando la patrulla, los taxis en la terminal al estilo shopping. Junín eleva cada vez más, así que contentos de poder hacerlo y contentos que eso se pueda hacer con las tasas municipales. ¿Van a parar más micros en la terminal por estar en la ruta? Ojalá. ¿Han visto? ¿Se ha cerrado? Aspiramos a eso desde ya que va a ser... Porque hay muchos que no entran a Junín. O sea, porque les demora 45 o 50 minutos. Exactamente, porque demora mucho tiempo, porque seguramente las empresas visualizan el riesgo que significa a nivel de seguridad vial entrar, porque muchas veces son colectivos altísimos que van hasta Mendoza o pasan a Chile. Así que estimamos que este nuevo llamador va a ser muy tentador para que quieran bajar. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta. ¿Nos quedó alguna pregunta pendiente? No, ahí estamos, cumplimos con todas. Bueno, muchísimas gracias. De nada.